El Salmo 73. Salmo 73. Ahí vamos a estar leyendo. Ya lo encontraron. Ahí con su Biblia abierta, cierre sus ojos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en gloria, bendecimos tu santísimo nombre. Padre, glorifícate a esta hora. Te pido, Señor, que en el nombre maravilloso de Jesús tomes no solamente mis labios, mi boca, sino todo mi ser. Quiero ser el instrumento en tus manos. Tú eres Dios, nosotros somos solamente tus siervos. Tú eres la fuente, yo soy solamente, Señor, el instrumento por el cual has de canalizar esta palabra en esta tarde. Glorifícate, te pido que brille Jesús, que tu nombre sea exaltado y glorificado y que salgamos en esta tarde de este lugar diciendo, verdaderamente valió la pena para la gloria de tu nombre. Úsame, te lo pido y que tu nombre una vez más sea exaltado y glorificado. Bendice al ministerio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo 73, así como están sentaditos, leemos los versículos 1, 2 y 3 y luego vamos a leer otros dos por ahí. Mire cómo dice. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Diga, y para con nosotros también. Sí, Señor. Para con los limpios de corazón. Fíjese que aquí es Asaf el que está hablando, es el salmista Asaf. Y empieza diciéndonos que Dios es bueno para con Israel y para con los limpios de corazón. Pero en el verso 2 te empieza a testificar, esto es como su testimonio. Dice Asaf, pero en lo que respecta a mí, en cuanto a mí, preste atención, dice, casi se deslizaron mis pies. Mire qué testimonio. Por poco resbalaron mis pasos. Y luego como que nos da el por qué. Dice en el verso 3, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y sigue por ahí relatando un montón de cosas. Pero vayámonos hasta el versículo 13 y mire qué palabras salen de los labios del salmista Asaf. Esto es bien importantísimo. Dice Asaf, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y en vano he lavado mis manos en inocencia. Si captamos lo que nos está diciendo esto de servirle a Dios, esto de entregarte de corazón, esto de consagrarte con todo, como que no sirve. Esto es en vano, verdaderamente me he abstenido, me he guardado, me he consagrado, y dice, en vano he limpiado mi corazón. Y es que se puso a ver a los impíos, se puso a ver cómo le iba a los de afuera. Vayamos un poco más adelante y mire, yo no voy a leer todo el capítulo, pero mire cuando ya llegamos al verso 21. Dice que su corazón se había llenado ¿de qué? Su alma, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Verso 22, dice, tan torpe era yo que no entendía. De pronto entró en juicio, de pronto entró en razón y termina diciendo, dice, era como una bestia delante de ti. Mira las conclusiones que llegó. Quiero hablarles en esta hora de un tema que lo he titulado Pruebas con propósitos divinos. Pruebas con propósitos divinos. Pasamos por tantas situaciones, por tantas cosas, hermanos, y muchas veces no entendemos que Dios está en el asunto. Es
es difícil mientras estamos pasando por esa situación donde todo se ve oscuro, todo se ve negro, parece ser que no le ves el fin al túnel y es imposible ver a Dios por ninguna parte. Y yo quiero en esta tarde que entendamos que muchas veces nos pasan cosas tras las cuales en el momento, mientras estamos teniendo aquella experiencia, no vemos la mano de Dios por ninguna parte. Pero ¿cuántos de ustedes podrán testificar de muchas situaciones en las cuales no veían la mano de Dios mientras vivieron aquella experiencia, mientras experimentaron aquello? Pero cuando pasaron al otro lado y ahora están en la bendición, miran hacia atrás y terminan diciendo verdaderamente Dios estaba en todo aquello que nos estaba pasando y nos trajo por ahí para que llegásemos hasta acá. Hay pruebas tras las cuales hay un propósito divino. Pero mientras estamos experimentando aquello, muchas veces no entendemos. Reitero, no vemos la mano de Dios por ninguna parte. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, de los versos 4 al 7, dice: regocijaos en el Señor siempre. Eso como que está difícil. Regocijaos en el Señor cada ¿cuánto? Siempre. Y luego reitera, dice: otra vez digo, regocijaos. Fíjese, dice que nos gocemos y nos regocijemos en el Señor siempre. O sea, pase lo que pase, dice siempre. Siempre. Alguien podría decir, bueno, que Pablo diga regocíjate en el Señor siempre, pues qué fácil, es un hombre de fe, es un hombre que ha tenido grandes experiencias con Dios, es un apóstol. Para el apóstol Pablo es fácil decir regocíjate. Yo quiero decirle que si alguien experimentó pruebas y tribulaciones como ministros que son, ustedes saben que si alguien pasó por dificultades, por situaciones adversas, fue el apóstol Pablo. Él nos cuenta de cómo estuvo en cárceles. Él nos habla de cómo los judíos le azotaron 5 veces y cada ocasión le dieron 40 azotes menos 1. Para que si alguien quiere decir, pues el apóstol Pablo era fácil para él decir regocíjate. Pues el apóstol Pablo tuvo todas estas experiencias, pasó por situaciones espantosas. Dice que 3 veces fue azotado con varas. Él te testifica que una vez fue apedreado, que 3 veces sufrió el naufragio. Dice que estuvo en peligros de ladrones. Te habla de hambre, de fatiga, de sed, de frío. Si alguien conocía el sufrimiento, era el apóstol Pablo. Y él nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Siempre. No importa cuál sea tu circunstancia, la Biblia sigue diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Yo quiero ahondar un poquito en este asunto de las pruebas con propósitos divinos. ¿Por qué? Porque si no entendemos este detalle, mis amados consiervos, así seamos ministros. He visto varios que servían al Señor y que ya no lo sirven. ¿Por qué? Porque no entendieron. Mientras pasaron por aquella situación donde parecía que el mundo se les venía encima, no entendieron, no vieron la mano de Dios en el asunto y ahora están de cabeza en el mundo. Posiblemente no estén mundanos algunos de ellos, pero no quieren saber nada de ministerio, no quieren saber nada de pastorado, no quieren saber nada de servicio a Dios. Están allá desanimados, desalentados, diciendo: no quiero saber nada de servir a Dios. Y si no entendemos este detalle de que hay pruebas tras las cuales hay un propósito divino,
Le voy a decir esto aunque suene fuerte porque se lo estoy diciendo a ministros. Podemos, si no entendemos que hay pruebas con propósitos divinos, podemos terminar amargados y posiblemente descarriándonos, regresándonos al mundo del cual salimos. Se lo digo porque lo he visto muchas veces. Conozco, repito, varios que no entendieron que con Dios a veces tenemos que pasar por desiertos. Dios te promete Canaán, Dios te promete la tierra donde fluye la leche y la miel. Dios promete esa tierra de la abundancia y de la bendición, pero antes de llegar a la tierra de la abundancia y de la bendición hay un desierto espantoso que cruzar. Y es ahí en el desierto donde muchos quedan postrados. Es ahí en el desierto donde muchos no entienden. Es ahí en el desierto donde muchos caen. Hay que entender que hay desiertos que cruzar. En el desierto te vas a encontrar que a veces las aguas no están dulces. Las aguas amargan. En el desierto te vas a encontrar con que hay serpientes que muerden. En el desierto te vas a encontrar con que hay escorpiones que pican y duele. En el desierto te vas a encontrar con que hay enemigos como Amalek que ni te avisan, atacan por la retaguardia. Pero el desierto hay que cruzarlo. Hay que regocijarnos en el Señor siempre. Ahora, no es fácil, es difícil. Cuando estás pasando por la difícil, cuando estás pasando por esa situación y que fluya la alabanza, como cuando toda el agua, decimos en México, va por un surco, como cuando hay comida, hay vestido, hay dinero, pues ahí qué fácil es decir gloria a Dios que nos guarda, que nos bendice, gloria a Dios que tiene cuidado de nosotros, pero no es lo mismo cuando no hay. Y es que vamos cruzando por el desierto. Pero si perseveramos en el nombre maravilloso de Jesús, seguro que lo cruzamos para la gloria bendita de su nombre. Uno encuentra tantos personajes que no entendieron. Personajes que cuando la situación se puso difícil terminaron amargados y descarriados. Para ejemplo, pregúntele a la esposa de Job. Ahora, Job es todo lo contrario. Job es de los que aunque no entienda por qué le está pasando lo que le está pasando, él sigue alabando a Dios y diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová mi Dios bendito. Él sigue diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, sea el nombre de Jehová mi Dios glorificado. Pero cuando no entendemos que Dios puede estar en el asunto de lo que nos está pasando, entonces podemos reaccionar como la esposa de Job. Y ver a Job, y cuando lo ve, indudablemente que lo vio con el ladrillo, con el tiesto, rascándose aquella sarna por la comezón terrible que tenía de aquella lepra, si le quieres llamar así. Indudablemente que lo vio alabando a Dios, porque dice textualmente que la mujer lo ve y le dice: todavía bendices a Dios, aún retienes tu integridad, aun cuando nos ha quitado Dios todo lo que teníamos. Y mira el consejo que le da. Le dice: maldice a Dios y muérete. Wow. Si le dio el consejo de que maldijera a Dios y se muriera, eso como que nos deja ver que ella, mientras todo estaba bien, mientras había suficiente, gloria a Dios. Pero como dice un amigo mío puertorriqueño, cuando la piña se puso agria, entonces ya no pudo. Entonces ya no le alabó. Y mis amados consiervos, yo quiero decirles: Dios se agrada cuando le alabamos en las buenas y en las malas.
Dios se agrada cuando hacemos como el rey David, que decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dios se agrada. Si no, pregúntele a Job. Vienen y le dicen a Job: Job, de la noche a la mañana estamos en bancarrota. De la noche a la mañana nos hemos quedado en la calle. De tenerlo todo, de pronto ahora no tiene nada. Dice la Biblia que tenía 1000 bueyes, 500 asnas, muchos criados, 7000 ovejas, 3000 camellos, 7 hijos y 3 hijas. Y vienen y le dan las noticias de que ya no hay bueyes, ya no hay asnas, le matan a todos los criados, las 7000 ovejas son consumidas por un fuego al instante, los sabeos se llevan los 3000 camellos. Pero lo peor de todo es esto: que viene otro criado y le dice: estaban tus 7 hijos y tus 3 hijas en casa del mayor, comiendo, pasándola bien. Eso no tiene nada de malo, pasando un buen tiempo, cuando de pronto vino un viento, sopló y la casa les cayó encima. Y los 10 ahora mismo son cadáveres. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es de verdad tratar de imaginarlo en carne propia. 7 hijos y 3 hijas. Imagínese 10 féretros, carne de su carne. Yo tengo una hija única. Es un milagro de Dios. Mi esposa no debía, según la ciencia médica, de tener familia. Dios nos la dio a través de profecía. Cuando tenía 5 meses de embarazo nos volvió a hablar y el Señor nos dijo, para confirmarles que esto es un regalo del cielo, lo que hay en el vientre de esta mujer es una niña. Mi esposa nunca fue a hacerse un examen para que le dijeran si era niño, si era niña. Dios nos la regaló. Tengo una única. Y Dios mío, yo me pongo a pensar, 10 hijos muertos, yo tengo una. Jamás de los jamases Dios permita que mi hija la tenga que sepultar yo. Que un día, si Cristo no viene, ella me sepulte a mí. Pero imagínese la muerte de un hijo, y a los 10 los tiene ahí. Y su esposa lo ve, que todavía dice gloria a Dios. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Que todavía dice: sea Dios glorificado, sea tu nombre exaltado. Ahora, fíjese en esto. Tras todo lo que le estaba pasando a Job, he aquí el punto: había un propósito divino. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿sabía Job que había un propósito divino tras lo que le estaba sucediendo? Job no supo de la plática que tuvo Dios con el diablo. Job no supo de cuando Dios, como que en cierto sentido, le presumió al diablo cuando el diablo le dice: vengo de la tierra, de rodearla y de andar por ella, y como que Dios le presume de su hijo y le dice: oye, ya que vienes de allá, ¿no has considerado a mi siervo Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como presumiéndole, si me permite la expresión. ¿No has visto ese siervo mío? Y el diablo, usted sabe el diálogo que tuvieron, y yo no voy a entrar en eso. Pero ¿sabía Job de esa plática entre Dios y el diablo?
Sabía Job que Dios le dio permiso a Satanás para que le pasara aquello que le pasó. Pero fíjese que en todo aquello había un propósito divino. Dios estaba probándole al diablo que Job le amaba porque le amaba. Que Job no le amaba porque era un tipo convenenciero, que le alababa porque estaba en la bendición, porque eso fue lo que le sugirió Satanás. A Dios le dijo, pues cómo no, si lo tienes cercado de bendición, así como no, pero quítale lo que tiene. Le quitó lo que tenía, le trajo la sarna encima, y con todo aquello Job seguía alabando y glorificando a su Dios. ¿Cómo entender que hay pruebas tras las cuales hay un propósito divino? Pregúntele a José. José, el hijo de Jacob. ¿Cuántos de ustedes han leído que la Biblia dice por todas partes que ahí en la prueba, ahí en el problema, dice la Biblia, pero Jehová estaba con? ¿Lo ha leído? Y tú lees y la Biblia te dice, pero Jehová estaba con José. Y sus hermanos lo querían, dice, le aborrecían y querían matarlo, pero tú lees que dice, pero Jehová estaba con José. Sus hermanos le echan a la cisterna para que se muera, y la Biblia te dice que Jehová estaba con José. Después lo sacan y lo venden como esclavo, y la Biblia te dice que Jehová estaba con José. ¿Cómo entender eso? Y luego lo venden a los ismaelitas llegan a Egipto, y en Egipto lo compra Potifar, pero Jehová estaba con José. Allá se le acusa falsamente de haber querido abusar, de haber querido violar a la esposa de Potifar. No puedo entrar en los detalles, pero ustedes obviamente los conocen. Se le acusa falsamente y va a la cárcel, y la Biblia te dice que en la cárcel, y piensa en esto, la escritura dice que cuando Jacob lo mandó, lo envió a buscar a sus hermanos, dice que era de edad de 17 años. Llega allá, la señora se enamora del muchacho inmediatamente y quiere que se acueste con ella. Aquel no es adúltero, aquel es temeroso de Dios y cree que hay que vivir en santidad para la gloria bendita del Dios Todopoderoso que nos dio la vida, de manera que no accede a las proposiciones de la mujer. La mujer se finge abusada, y claro, las evidencias aparentemente indicaban que sí había sido así el asunto, porque parece ser que José estaba por ahí aseándose, bañándose posiblemente, y la mujer le agarra de las ropas y dice, o duermes conmigo o no te entrego esto. Y ni modo que vaya a salir corriendo desnudo. Pero vale más que digan, aquí corrió y no aquí adulteró. ¿Sí? Y aquel muchacho salió corriendo, se le acusa de algo de lo cual él era inocente, va a la cárcel, 17 años. Pero dice la escritura que cuando sale José de la cárcel, que es presentado ante el faraón, la escritura dice, y era José de edad de 30 años. ¿Lo ha leído? De edad de 30 años. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel? De manera que no fueron meses. Yo no quiero garantizar que fueron 13, pero sí fueron muchos años. De manera que no fue un tiempecito que pasó ahí por la cárcel. Pero lees que en la cárcel dice, y Jehová estaba con José. O sea, ¿cómo entender tal cosa? ¿Cómo va a ser en medio de todo esto que me está pasando? Pero hermano, aunque José no entendiera lo que estaba pasando, José sí sabía una cosa, que Dios es Dios y que a su nombre sea toda la honra y toda la gloria. ¿Por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? No sé, pero yo sé que Dios es Dios. Ahora, cuando José llega al trono, cuando José ahora se ve salvando a las naciones del hambre devastadora que vino sobre todo el mundo conocido allá de aquella región en aquella ocasión, cuando José ve aquello y ve todo lo que pasó, yo le garantizo que José dijo, no cabe duda que Dios estaba en todo lo que me pasó, en todo
lo que me sucedió. Pero ¿cómo entenderlo mientras lo estuvo viviendo? ¿Cómo entender en la cárcel? Mi amado consiervo, ¿no cree que en la cárcel era para levantar la mirada al cielo y reclamarle a Dios y decirle: Dios, así le pagas por mantenerme en santidad, por mantenerme consagrado para ti? Así nos pagas a los que nos esforzamos por serte fieles. Era para haberle reclamado a Dios. Pero José no hizo nunca tal cosa. Era temeroso de Dios. Dios estaba en el asunto y José quizás no lo entendía en el momento. Yo quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo, creo que es el capítulo 50. Rapidito. Vive Jesús. Mire cómo dice. Ustedes saben que aquí en el capítulo 50 ya ha muerto Jacob, la historia es larguísima y ahora sus hermanos, que ya están bajo su protección y bajo la bendición de la abundancia, ahora que se muere Jacob, ellos piensan que ahora viene el momento de la venganza. Ellos creen que ahora José se va a desquitar. José estuvo, según ellos, esperando a que se muriera el viejo, pero una vez que se murió Jacob, indudablemente que ahora se desquita. Y le vienen con un cuento larguísimo ahí que se inventaron. Pero mire cómo dice el verso 20. Aquí es, por esto le digo, que ahora José entendió el propósito de todo lo que le había sucedido. Verso 20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Mas, ¿quién? ¿Quién? ¡Wow! Lo que está diciendo es: ¡hey, tranquilos! Dios estaba en todo lo que me sucedió. Dios estaba en todo lo que me pasó. Aunque ustedes fueron el instrumento para que fuese a la cisterna, para que fuese vendido como esclavo, consecuencias como las de haber ido a la cárcel y todo eso, pero Dios estaba en todo esto, en todo hay un propósito divino. Incluso en el haber ido a la cárcel estaba la mano de Dios. ¿Dónde conoció José al copero y al panadero? Que eran gente que estaba a la par del faraón. Por eso cuando el faraón tiene su sueño, dice el copero: ahora me acuerdo de mis faltas. Ahora me acuerdo. En la cárcel, dice, hay un hombre que puede interpretar estos sueños. Mire, aún ahí estaba la mano de Dios. Ahí en la cárcel es donde iba a acontecer aquello, el contacto para poder llegar al trono, para poder introducirse al faraón. Hay pruebas tras las cuales hay un propósito divino. Hay situaciones que nos pasan, que mientras las estamos experimentando, las estamos viviendo, no se ve la mano de Dios por ninguna parte. Pero mantengámonos fieles y firmes, que Dios es Dios. Dale gloria a su nombre. Bendito. Pero ¿cómo entender? ¿Cómo entender aquello? Yo muchas veces he pensado, dice aquí el pasaje que leímos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios tenía un propósito. ¿Lo entendemos? Hermanos, siempre he pensado, Dios, sería mucho más fácil si nos dijeras el final de la historia y el asunto. Pero entonces, ¿no sería un asunto de fe? Póngase a pensar en esto. Si Dios le hubiera dicho a José: mira, José, hijo, no te preocupes, el final de la historia es este, pero vas a pasar por la cisterna. Te van a comprar los ismaelitas. Vas a ser vendido en Egipto. Te va a, decimos en México, echar los perros la esposa de Potifar. Va a tratar de adulterar contigo. Te van a pasar un sinnúmero de cosas, pero el final de la historia es que tú serás el brazo fuerte del faraón.
y me servirás para salvar a las naciones del hambre que vendrá. Qué fácil, amados hermanos, hubiera sido. Oiga, no hubiera sido más fácil, porque digo yo, qué dolor, qué triste, qué herida tan profunda cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único Isaac, al que amas. Oiga, hay predicadores que piensan que Abraham fue a sacrificar a Isaac cantándose un coro por ahí, feliz de la vida, fue a sacrificar a su hijo. Yo le aseguro que por momentos Abraham dijo: sería a Dios a quien yo escuché. Yo le garantizo que por momentos Abraham haber dicho: no sería el mismo diablo el que me habló. Pudo haber pensado: Dios no requiere, no demanda de sacrificios humanos, porque ahora pide que le sacrifique a mi hijo. No creo yo que fue un asunto fácil de ir a sacrificarlo. Pero oiga, ¿no hubiera sido más fácil si Dios le dice: hijo, mira, te pedí a Isaac, pero es una prueba. No te preocupes. Cuando estés por dejar caer el puñal sobre tu hijo para matarlo y sacrificarlo, entonces aparecerá un ángel del cielo y te va a hablar y te va a decir: Abraham, detente, que te estoy probando solamente. ¿No hubiera sido más fácil? Claro que sí. Pero entonces no sería prueba y no sería un asunto de fe. Si Dios le hubiese dicho a Job: Job, vas a pasar por esto y esto y esto, y lo más doloroso, tus 7 hijos y las 3 hijas, pero tranquilo, hijo, tenemos aquí un problema con el diablo, pero al final, Job, te voy a dar el doble de todo, de todo, de todo. Y otra vez 7 hijos y 3 hijas. Oiga, así hubiese sido mucho más fácil. Pero Dios no le dijo tal cosa. Si no entendemos que hay pruebas tras las cuales hay un propósito divino, podemos desanimarnos en el camino. Podemos terminar descarriados y apartados y amargados. En días pasados me decía un hombre que lo conocí en el ministerio, bien amargado. Me hablaba mal del ministerio, me hablaba mal de los pastores, porque se siente frustrado, se siente que ya se ha puesto viejo y que ahora ya nadie lo invita a predicar, que a nadie le interesa ya su ministerio. Y decía yo: cuánta amargura hay en el corazón de este hombre, porque no entendemos a veces que hay planes tras los cuales hay un propósito divino. Poderoso Dios. Quiero contarles este testimonio de un misionero. Es bien impactante. Mire lo que le pasó. Este misionero de nombre David Flood, con su esposa Svia, vivían en Sudán, África. Y ellos en su iglesia, una iglesia muy preciosa en la que se congregaban, empezaron a sentir el llamado de Dios que les quemaba para ir a Zaire, África. Pero esto era para ir a unas aldeas remotas que estaban a 100 millas de donde estaba la estación de misioneros. Juntamente con ellos, Joel y Berta Erickson sintieron lo mismo, que Dios los estaba enviando juntos a evangelizar aquellas aldeas. Y le quiero contar este testimonio, porque aquí hay una lección importantísima, de que si no entendemos que hay pruebas tras las cuales hay un propósito divino, podemos amargarnos. Sintiendo aquello, seguros de que el Espíritu Santo los estaba enviando, se van, vuelan de Sudán a Zaire. En Zaire llegan a la estación de misioneros, y de la estación de misioneros había que adentrarse en la selva con machete en mano, 100 millas, había que abrirse paso.
Svia era una tremenda cantante, 27 años de edad, muy popular, muy querida, muy conocida. Tenían un hijo, David Jr., de 3 años de edad. Se lo llevaron consigo, vivían muy bien, no tenían necesidad de irse al campo misionero para nada, económicamente estaban súper bien. Pero se van seguros de que Dios los estaba llevando, empiezan su recorrido, como le decía, machete en mano, abriéndose paso. Antes de llegar a la primera aldea, todos iban ya enfermos de malaria. Los mosquitos los habían picado en cantidad y todos iban ya con temperatura, todos iban enfermos. Pero Svia empezó a enfermar mucho más que los demás. Llegan con David Flood, con el baby, el niño que se lo habían puesto acá en la espalda para poder llevar las manos libres y abriéndose paso. Llegan a la primera aldea y los 4 emocionados que han llegado y tan seguros de que el Espíritu Santo era el que los llevaba, creyeron que aquello era de empezar a predicar a Jesucristo. Pues si Dios nos trajo y Dios nos envió acá, la gente tiene que empezar a convertirse. Le hablaron de Cristo a la gente de aquella aldea y nadie les quiso escuchar, y aquellos negros les decían: lárguense de aquí porque nuestros dioses se enojan y si ustedes no se van, nosotros tenemos que matarlos. Dijeron: bueno, no ha de ser en esta aldea, ha de ser en la próxima. Siguieron su recorrido, llegan a la próxima aldea y aquella gente les dijo: lárguense de aquí porque nuestros dioses se enojan. Lo mismo, si no se van, los matamos. Se fueron a la otra y no le hago la historia larga. Recorrieron todas las aldeas de aquella región. Todos les dijeron lo mismo: nuestros dioses se enojan. No los queremos aquí. Y allá en aquella selva dijeron: Dios tiene que tener su plan. Ha de tomarse un tiempecito, pero esta gente Dios nos trajo acá. Vayámonos un poco más allá de la última aldea. Hagámonos unas chozas de lodo y paja y quedémonos aquí a ver qué pasa. Hicieron las chozas, se instalaron. Hicieron 2, una para Joel y Berta Erickson y la otra para David Flood, Svia y Junior. Empezaron a tratar de trabajar de una manera o de otra con la gente. Creyeron que era asunto de empezar a interceder, a clamar, a gemir en la presencia de Dios. Para que Dios rompiera las cadenas que estaban atando a aquella gente. No pasaba nada. Pasaron 3 meses, 4, 5 meses y no pasaba nada. A los 6 meses de estar allá y que no pasaba nada, Joel y Berta Erickson tomaron la decisión de hablar con los Flood y regresarse a Zaire. Vienen y hablan con ellos, les dicen: hermanos, se cometen errores, nos equivocamos y esta es una de esas equivocaciones. Regresémonos, somos humanos y no era Dios en el asunto, volvámonos. Y David Flood, muy dudoso también, les dice: hermanos, pues posiblemente así sea, pero no nos podemos regresar. Dice: ¿por qué no nos podemos regresar? Dice: porque Svia me acaba de decir que tiene 3 meses de embarazo. Está embarazada y no nos podemos ir. Dijo: si nos vamos, porque ella seguía muy grave, muy enferma. Dijo: si nos vamos se me va a morir en el camino y es lo que más quiero, lo que más amo y no me perdonaría nunca que se me muriera. No nos podemos ir. Joel y Berta Erickson le dijeron: pues nosotros lo sentimos mucho, pero nos vamos a regresar. Aquí se quedan y Dios los bendiga y a ver qué pasa, pero nos vamos. Los Erickson regresaron a la estación de misioneros como pudieron, pero los Flood, que se quedaron allá, Svia con 3 meses de embarazo, tenían ya 6 meses de estar allá. Por esos días empezó a venir un negrito como de 9 años y el negrito les sonreía, les traía fruta y les escuchaba hablarle de Jesús.
Y le empezaron a hablar de Jesús, ya que nadie les quería oír y este negrito estaba viniendo, pues aprovecharon y empezaron a hablarle de Jesús a aquel niño. Y todos los días era la misma historia. Les traía fruta, les sonreía, le hablaban de Cristo y se iba. Los meses siguieron pasando. Como 3 meses después, el negrito aceptó a Cristo. Pero David Flatt estaba muy inquieto, muy molesto, porque decía, Dios no me trajo para hablarle de Cristo a este negrito acá. Dios no nos trajo a esto. Si nos trajo Dios acá, nos tiene que haber traído para algo tremendo, para algo grande. Y él no estaba satisfecho con aquello, pero Svía, enferma como estaba con su embarazo, ella se gozaba de hablarle de Jesús a aquel negrito. El negrito seguía estudiando con Svía y aprendiendo de Jesús, y el embarazo de Svía seguía progresando. Se llega el día en que Svía había de dar a luz y estaba más grave. Cada vez la temperatura era muy fuerte y dio a luz a una pequeña niña, a la cual le pusieron por nombre Aggie. Cuando Aggie nació, Svía empeoró. Y 8 días después, hermanos, Svía se murió. Y cuando Svía se muere, David Flatt se quería volver loco. Aquel que había ido como misionero, seguro que Dios le había llevado a alcanzar a aquella gente, empezó a gritar como loco. Y empezó a hacer un féretro, una caja de puros palos y bejucos para sepultar a su esposa. No había manera de sacar aquel cuerpo de aquella selva. Hizo la caja con palos y bejucos como pudo y acomodó el cuerpo muerto de su esposa, y el hombre lloraba y lloraba como loco. Hizo la fosa y empezó a bajar el cuerpo de su esposa. Y cuando el cuerpo bajó, de pronto en la choza empezó a llorar Aggie. Y cuando él escuchó que la niña lloraba, buscando a su mamá para que le alimentase, para que le diese la leche materna, cuando David Flatt escuchó a aquella niña y luego vio a aquel niño que ahora tenía ya 4 añitos, cuando vio aquello, se volvió como loco. Y cuando pasó aquello, levantó la voz al cielo y David Flatt empezó a gritar y a decir, Dios, I hate you, decía, te odio. Te odio. ¿A qué me trajiste acá? A matar a mi esposa, a quitarme a mi esposa. Y empezó como loco a decirle, Dios, nunca jamás, dijo, quiero volver a saber de ti. Le decía, nunca volveré a mencionarle tu nombre a nadie. Dijo, de una manera o de otra saldré de aquí con mis hijos, me iré, dejaré mi muerta sepultada en esta selva, pero no volveré a hablar de ti a nadie. Pero como loco le decía, I hate you, I hate you, I hate you. ¿Qué quiere decir? Te odio, te odio, te odio, te odio, Dios. Se amargó, se llenó de ira. Regresó a la estación de misioneros como pudo, con David Jr. en la espalda y con la niña en brazos y con el machete abriéndose paso. Como pudo llegó a la estación de misioneros en Zaire. Y cuando llega, lo primero que se encuentra es a Joel y a Berta Erickson. Les platicó cómo se habían dado las cosas y aquellos trataron de consolarlo y de decirle, David, hay cosas en Dios que no entendemos. Cuando le dijeron aquello, dijo, no me mencionen a Dios. No quiero saber nada de Dios. Les dijo, Dios me traicionó, Dios me falló, no quiero que me hablen de Dios. Le dijeron, hermano, contrólate, contrólate. Dios, y cuando mencionaban a Dios, él decía, no me mencionen a Dios. Y les dijo a los Erickson, quisiera pedirles un gran favor. Dijo, me voy a regresar a Sudán y me voy a llevar a David Jr. Dijo, pero quisiera regalarles a Aggie,
si me la aceptan, por favor. Y los Erickson le dijeron, ¿cómo no? Ellos no tenían hijos. Claro que sí, déjala con nosotros. David Flood era un hombre muy capaz, muy inteligente. Se volvió a casar, prosperó tremendamente, tuvo 5 hijos más con la nueva esposa y una empresa que le dejaba mucho, mucho dinero. Pero juntamente con aquello, el hombre se volvió un borracho alcohólico, tirado al vicio. Aunque muy pudiente económicamente, pero era un borracho, se la pasaba bebiendo vino continuamente. Sus hijos eran unos perdidos, tenían dinero, pero eran unos pecadores. A los Erickson, después de que pasó algún tiempo, no sé cuántos años, un par de años, 3 años, 4 años, alguien los envenenó. Y Aggie quedó nuevamente sin padres. Ahí en la estación de misioneros regalaron a Aggie con una pareja de misioneros americanos de acá de el estado de Pensilvania en Estados Unidos. La regalan y como los misioneros de las asambleas de Dios regularmente van al campo por 4 años y luego vuelven a su país de origen para nuevamente recoger promesas y volver al campo. Pues se le llegó el tiempo a esta pareja de americanos de regresar a Estados Unidos. Se fueron a Pensilvania con la niña que les habían regalado, con Aggie. Y la intención era estar allá en lo que recogían promesas nuevamente por todo un año, como regularmente hacen todos nuestros misioneros. Trabajan un año en el país, recogen promesas de las iglesias y luego se vuelven al campo por otros 4 años. Y esa era la intención. Pero por una razón u otra, esta pareja de misioneros nunca pudieron regresar a Zaire. Se quedaron en Estados Unidos. Aggie creció, se convirtió en una preciosa señorita que terminó casándose con un director de un instituto bíblico allá en Pensilvania. Pero Aggie vivía con la idea de regresar un día a Sudán, de ir un día a Sudán y encontrar a su padre verdadero, a David Flood. Porque ella conocía la historia, le contaron todo. Y ella vivía con la idea de un día encontrar a David Flood y contarle cómo Dios la había bendecido, cómo Dios la había cuidado todo ese tiempo, cómo estaba casada con un gran hombre de Dios que amaba a Dios de todo corazón. Y vivía con ese sueño en su corazón. Un día, de una manera milagrosa, ¿cuántos creen en los milagros todavía? De una manera milagrosa, alguien le regala a Aggie y a su esposo unos pasajes para ir a vacacionar a Sudán, pasajes de ida y vuelta. Cuando le regalan aquello, Aggie vio la mano de Dios. Dijo, es mi oportunidad. Yo buscaré a mi padre y lo voy a encontrar y lo voy a abrazar y lo voy a besar y le voy a decir que Dios me cuidó todo este tiempo. Vuelan de Pensilvania y el avión hizo escala en Londres, Inglaterra. Cuando están ahí en London, les avisan que el avión próximo iba a salir hasta el otro día, como a las 10 de la mañana. Era como el mediodía de hoy cuando llegaron y el próximo avión iba a irse hasta el otro día. Tenían que irse al hotel y esperar. Pero como no tenían nada que hacer, decidieron de salir a las calles de Londres a caminar, Aggie y su esposo. Dijeron, démonos la vuelta por ahí, pues no tenemos nada que hacer, no conocemos a nadie, pues vamos a ver qué vemos por ahí, por las calles. Y cuando van caminando por una de las avenidas, de pronto ven un letrero grandísimo que decía que se estaba llevando a cabo la gran convención misionera de las asambleas de Dios. Cuando ven aquel letrero, como siervos de Dios que eran y como ministros también de las asambleas de Dios, cuando ven aquel letrero dijeron, mira, qué tremendo, y esta noche hay servicio y no tenemos nada que hacer, vengamos al servicio. Nos gozamos,
Después regresamos al hotel, descansamos y por la mañana seguimos con nuestro vuelo a Sudán. Llegan al culto. Cuando presentan al predicador, el predicador era un negro grandote. Y aquel negro empieza a testificar de las cosas, decía él, que estaban sucediendo en Zaire. Y a dar testimonio. Y aquel negro decía, hace como 40 años, decía, aquel negro en Zaire no había un evangélico. Decía, ahora somos más de 110,000 cristianos que servimos a Dios en Zaire. Decía que el negro, ahora tenemos 32 estaciones misioneras. Enviamos misioneros a muchas partes del mundo. El negro daba testimonio lleno de gozo y alegría, y la gente se gozaba por el testimonio y decía, tenemos un hospital netamente cristiano donde se le da atención a la gente, vienen de todas partes para ser ayudados y ser atendidos. Decía, pero hace como 40 años no había ni un evangélico en Zaire. Y decía, Dios es grande, Dios es maravilloso. Eggy lo escuchaba y Eggy sabía que sus padres habían ido a aquel lugar, y ella decía, no tendrá esto alguna relación con mis padres. Y dentro de ella se quemaba por la desesperación de que terminara el servicio para ir y hablar con aquel negro, saludarlo y preguntarle si por casualidad él nunca había escuchado de un tal David Flood y una señora de nombre Svia. Cuando termina el servicio, va y en cuanto tiene oportunidad se acerca y lo saluda y le dice, me he gozado tanto con lo que usted ha compartido, regáleme un par de minutos, necesito preguntarle algo. Le dice, oiga, usted por casualidad no conoció a un hombre llamado David Flood y a una mujer que era su esposa de nombre Svia. Por esas fechas que usted menciona, le decía, por esas mismas fechas ellos fueron a predicar a Jesucristo por aquellas regiones. Y entonces el negro le dice que si conozco a David Flood, que si conocí a Svia. Le dijo, mujer, si no fuera por David Flood y por Svia, que fueron a esas remotas aldeas de Zaire, que fueron allá dentro de la jungla, no estuviera este negro aquí en esta noche predicando a Jesucristo. Le dijo, vale la pena servir al Señor y hablar de Cristo. Yo soy el fruto del trabajo que hizo David Flood y Svia. Ellos me hablaron a mí de Jesús. Le dijo, son mis padres espirituales. Pero le preguntó, ¿usted qué sabe de ellos? Le dijo a la mujer. Y ella le dijo, ellos son sus padres espirituales, pero quiero decirle que ellos fueron mis padres biológicos. Aquel negro no podía creer aquello. Y le dijo, tú eres Eggy. Dijo, yo soy Eggy, la niña que nació en la selva, en la jungla. Tú eres Eggy. Y el negro no podía creer. Dice, yo estaba ahí cuando tu padre sepultó a tu madre. Eggy, ven acá. Valió la pena lo que tus padres hicieron. Yo soy el fruto de ese trabajo. Ahí se abrazaron y lloraron tremendamente. Aquello era tan impactante. La convención era una reunión de miles de personas. Aquello era tan impactante que salió en los periódicos de Londres. Eggy compró los periódicos y en los periódicos estaba la foto del negro y los testimonios, lo que relataba que Dios había hecho con su vida y cómo en aquellas remotas aldeas de aquel lugar de Zaire no había evangélicos por X fechas. Ella se los lleva consigo. Siguieron su viaje, llegan a Sudán, y cuando llegan no fue difícil encontrar a David Flood, ya que era un hombre pudiente, era un hombre rico, era un hombre conocido. Eggy lo encuentra, y cuando lo encuentra le dice, papá, yo soy Eggy, tu hija, la que le regalaste a los Erickson, a quien años después se envenenaron, y a mí me regalaron con una pareja de americanos, y yo soy tu hija.
Y aquel viejo borracho empezó a llorar y no podía creer y a decirle: hija, yo nunca te hubiese regalado si no hubiesen estado las cosas como estaban en aquellos días. Gracias por haberme buscado. Te amo, papá. Yo también te amo, hija. Y aquella mujer le dice: papá, Dios me cuidó hasta el día de hoy. Cuando ella mencionó a Dios, aquel viejo se sacó un grito y dijo: Aggie, no me menciones a Dios. Dijo: yo odio a Dios. Yo estoy amargado con Dios. Dijo: yo no quiero saber nada de Dios. Le dijo: yo perdí a tu madre, que era el amor de mi vida. Lo que yo más amaba quedó en aquella horrible jungla, porque Dios supuestamente nos llevó allá. No me menciones a Dios. Dios no te cuidó. Y Aggie le dijo: papá, tú y mi madre, aunque mi madre quedó allá, valió la pena. Aquel viejo no entendía aquello. Le dijo: ¿estás loca o qué te pasa? ¿Cómo que valió la pena haber ido a sepultar a tu madre en aquel lugar? Dijo: papá, valió la pena. Te digo por qué. Dijo: porque tu negrito es un predicadorazo del evangelio. Le dijo: vale la pena servir al Señor y hablar de Cristo. Le dijo: tu negrito está alcanzando gente para Cristo como tú no tienes idea, como no te imaginas. Le dijo: ahora mismo tiene más de 110,000 convertidos por aquellas regiones donde tú y mamá fueron a hacer aquel trabajo. Le dijo: tu negrito tiene ahora 32 estaciones misioneras y está enviando misioneros a todas partes del mundo. Le dijo: tu negrito tiene un hospital donde le dan atención a cientos de personas continuamente. Y aquel viejo le dice: Aggie, eso te lo inventaste tú, eso es cuento tuyo, no hay tal. Le dice: papá, lo que hicieron valió la pena. Le dijo: esto no me lo inventé yo. Le dijo: ayer precisamente, o en estos días precisamente, dijo, pasé por Londres y tu negro estaba ahí predicando a Jesús. Y mira los periódicos, le dijo, y mira a ver si es tu negro. Y mira a ver si es la cara, el rostro, a ver si lo puedes reconocer. Y mira a ver si es el nombre de tu negrito. Y lee los testimonios. Esto no puede ser mentira. Le dijo: son los periódicos de Londres. Cuando aquel viejo vio los periódicos y vio al negrito y leyó todo aquello y vio el nombre, dijo: hija, sí es mi negrito. ¿Valió la pena, hija? Entonces dijo: sí, valió la pena. Con siervos vale la pena servir al Señor. No importa lo que nos pase y lo que nos venga, vale la pena. Ahí David Platt cayó de rodillas y empezó a llorar y a gritar una vez más como loco. Y decía: Dios, yo no entendí que hay pruebas con propósitos divinos. Yo no entendí en aquel momento que fue por ese negrito que nos llevaste allá. Y empezó a decir: Dios, perdóname, perdóname, perdóname. Y ahí mismo, unos minutos después de que Aggie se tiró de rodillas con él, David Platt, aquel borracho, se le quitó lo borracho. Y ahí mismo, minutos después, empezó a hablar en otras lenguas para la gloria de Dios. ¡Qué bueno es Dios que nos entiende! ¡Qué bueno es Dios, hermano, que nos comprende! ¡Qué bueno y maravilloso es Él, que entiende que somos humanos y que a veces no entendemos por qué pasamos por las que pasamos! Ahí se reconcilió. 8 días después, David Platt se fue con Cristo. ¡Qué bueno es Dios! Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Mire que
8 días antes de su muerte, hubiera llegado aquí a hacerle ver las cosas. Y aquel hombre entendió que tras todo aquello había un plan y un propósito divino. Amado consiervo, ¿qué te ha estado pasando? ¿Cómo veniste a esta conferencia? ¿Qué había en tu corazón? ¿Cómo llegaste acá? Quizás desalentado, desanimado, quizás pensando que es mejor entregar la iglesia y ya no seguir adelante. Las enfermedades quizás te han venido una detrás de otra. El dinero posiblemente no alcanza para las necesidades. ¿Qué te ha pasado últimamente? Quizás la hija en la que tenías tantas esperanzas salió embarazada en la casa. Tantas cosas que pueden haber pasado. Tu hijo ahora se droga y es hijo de los pastores. Hasta supiste que ya roba posiblemente y no entiendes nada de eso. Quizás la iglesia en el que más confiabas te traicionó, te quedó mal, te dio por la espalda. ¿Cómo has venido a esta conferencia? Yo no sé, pero te digo en el amor de Dios que vale la pena servir a Jesús. Tengo 16 años en el pastorado, el único pastorado, nunca he tenido otro. Y te digo que vale la pena serle fieles. 4 veces estuve a punto de dejar la iglesia. 4 veces por la falta de experiencia, porque era muy novato, muy nuevo, porque no sabía qué hacer con los terribles problemas que a veces surgen en la congregación. 4 veces me quise ir, pero las 4 veces, gloria a Dios, que no me dejó. Y ahora tengo 16 años de estar de pastor de la misma congregación. Y vale la pena, vale la pena. Le decía al pastor Mairena que en 16 años que tengo de pastorear, son como 200 adultos y niños, un sinnúmero de niños. Y le decía, pastor, en 16 años yo no sé lo que es oficiar en un funeral. En la casa de oración, la iglesia que pastoreo, nunca se nos ha muerto ni por accidente una persona, ni de viejo siquiera. Vale la pena servir al Señor. Concluyo con esto. Un misionero se fue al otro lado del mar a predicar a Jesucristo. Se fue joven, se fue con su esposa y sus hijos, allá le nacieron otros. Allá se hizo viejo y de una manera o de otra la esposa allá le falleció. Todos sus hijos allá se le murieron al otro lado del mar. Cuando ya estaba viejo, regresó a su país de origen. Y se vino en un barco grandísimo. Y en aquel barco, él no lo sabía, venía un personaje muy importante. Cuando llegan al puerto, vio aquel gentillal, una multitud de gente. Y dijo, ¿qué será esto? Por allá en lo profundo de su corazón y de su mente pasó la idea, ¿será que saben que llego y habrán venido a encontrarme? ¿Será que es a mí? Pero pronto se percató de que no era él. Venía un personaje muy importante al cual recibieron con muchos honores, con mucha algarabía, con grande fiesta. Cuando vio aquello y vio que no había nadie para encontrarlo a él, se fue alejando del puerto, caminando con su maletita, aquel viejito. Y mientras se alejaba, de pronto aquel viejo se quebrantó y empezó a llorar. Y a llorar y a llorar. Y mientras las lágrimas bajaban de sus ojos, mirando al cielo, le dijo a Dios, Dios,
quisiera decirte ahora mismo que me siento triste. Dice, vengo del otro lado del mar. Vengo de darte la vida entera. Ya no sirvo para gran cosa. Ya soy un viejito. Dice, allá quedó mi esposa y todos mis hijos. Y te digo que estoy triste porque llegó ese hombre que ni evangélico es, ni cristiano es. Y Señor, qué recibimiento el que le han dado. Y me siento mal, le dijo a Dios. Le dijo, me hubiera gustado algo así. Después de darte la vida entera, me hubiera gustado que me hubiese encontrado con algo así. Y dice aquel viejo que de pronto la presencia de Dios vino sobre su vida. Y el Espíritu Santo llenó su corazón y oyó la voz de Dios que le decía, hijo, no te pongas triste. Le dijo, en cuanto a tu esposa y a tus hijos, le dijo, están conmigo y conmigo están mejor que contigo. Le dijo, pero en cuanto a que ese hombre lo recibieron como lo recibieron, le dijo, te digo esto, ¿sabes por qué lo recibieron así? Le dijo, porque él ya llegó a su casa, pero tú todavía no has llegado. A ti te estamos esperando. Y cuando tú llegues, le dijo, el recibimiento que te daremos a ti no se puede comparar con el recibimiento que le han dado a ese personaje. Vale la pena servir al Señor y hablar de Cristo. Esfuércese. ¿Por qué está pasando? Yo no sé. Vino con la idea de renunciar. Después de esta conferencia, reprenda al diablo en el nombre de Jesús y agárrese del Señor y diga, te serviré hasta el último suspiro en el nombre de mi Señor Jesucristo. Dale honra y dale gloria a su nombre, que Él es digno y Él se lo merece. Poderoso. Puestos de pies, por favor. Quiero invitarlos a venir a este altar. Todo el que quiera pase. Vamos a alabar al Señor unos minutos.